Termina la apertura y vamos. Bienvenidos al sexto año de Se hará justicia, con la conducción de la doctora Verónica Ottaviano, el programa que acerca la justicia a los vecinos. Vamos. Hola, 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 muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro jueves más de Se hará justicia por FM Secla, la 106.1, la radio de los empleados del Sindicato de Comercio de Avellaneda Lanús. Más allá de lo que diga nuestra presentación, es el séptimo año consecutivo de este espacio que tratamos de construir cada jueves un poquito, intentando acercar la justicia al vecino. Esta justicia que a veces nos cuesta entender, muchas veces no hay justicia, esta es la realidad. Y yo antes de empezar con el tema del día de hoy, quisiera explicarle a los oyentes alguna cuestión para que tengan un marco. Hay algo, primero les consulto, ¿no? A ver si ustedes piensan, hay algo que yo creo que no. Cuando podían decir lo que les había pasado, el delito ya había prescrito. La justicia toma razón de esto en el año 2011, empieza a ver que algo andaba mal, con el famoso caso Piazza, no sé si ustedes lo recuerdan, y entonces saca una ley que no me la acuerdo ahora, pero acá la tengo anotada, la ley 26.705, y dice, bueno, señores, a partir del momento en que la persona que fuese víctima de una agresión sexual cumpla la mayoría de edad, recién a partir de ese momento se va a computar el plazo de prescripción. Un segundito, porque me parece que tenemos una dificultad técnica. ¿Está saliendo el streaming igual? Sí. Bueno, perdón. Bueno, esto fue en el año 2011, la llamada bendita Ley Piazza. ¿Qué pasa? Se empezó a dar cuenta que esta ley era insuficiente, porque muchas personas, está bien, cumplían la mayoría de edad, pero la mayoría de edad a los 18 años, la realidad es esta, una persona de 18 años hoy por hoy sigue siendo un niño más allá de lo que diga la ley. Muchas veces cuesta procesar lo que sucedió y demás. Entonces, recién en el año 2015 sale la ley, se sanciona, para hablar con propiedad, la ley 27.206, que se llama habitualmente como la ley de los tiempos de la víctima. Miren lo que dice el artículo 2 de esta ley, que se suspenden los plazos de prescripción a partir de que la víctima no solamente adquiera la mayoría de edad, sino que habiendo cumplido la mayoría de edad, a partir de ese momento sienta la necesidad o se sienta capacitado como para prestar declaración o denunciar lo que le pasó o ratificar lo que denunciaron sus representantes cuando la persona era menor de edad. Entonces, hoy por hoy, y en función de esta ley, podemos nosotros decir que estos delitos son imprescriptibles. Porque si nosotros decimos podemos tener 40 años y un hecho que nos sucedió a los 15, recién ahora a los 40 nos sentimos preparados como para denunciar.
bendecimos esta ley, pero sabemos que hay un principio constitucional que dice que las leyes penales no pueden ser retroactivas, tienen que ser siempre en beneficio digamos, del reo, como dice, indubio pro reo, ¿no? Bueno, en este caso, o sea, la ley penal más benigna a favor de la persona que cometió el delito. ¿Por qué quiero hacer esta introducción técnica y quizás un poco tediosa? Para que se entienda el marco jurídico de dónde estamos planteando, de lo que estamos planteando. Hubo casos que se sucedieron antes del año 2011 y que cuando la persona se sintió empoderada como para poder denunciar, esos delitos ya estaban prescritos. Sabemos que hay normativa constitucional que protege a los derechos del niño. Sabemos que hay una obligación del Estado por decir, bueno, está todo bien, pero ¿qué vamos a aplicar? ¿Le vamos a aplicar la prescripción y los derechos de ese niño, de esa niña? A veces la justicia no nos puede dar a cada uno lo que nos pertenece, que es la definición de justicia. Entonces, ¿qué es lo que nos puede dar? ¿No nos puede dar nada? Quizás no puede dar una condena. Bueno, cuando la justicia quiere, puede dar alguna solución. Puede poner nombres, puede escuchar, puede romper silencios y puede encontrar otras formas de condenar que no sean a través de penas. Esto es lo que pasó en el caso que hoy vamos a comentar, que no es un caso, tiene nombre y apellido. Se llama Agustina Castex y está acá con nosotros sentadas. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Hola, bien. Emocionado por escucharte, pero bien. Bueno, Agustina, la idea de este espacio no es hacer ninguna cuestión que tenga que ver con nada que se refiera a lo morboso, ni tampoco revictimizar ningún tipo de situación. Entonces yo quisiera, primero, antes de empezar tu caso, como para relajar, quiero que me cuentes quién es Agustina hoy. A ver, ¿qué hace Agustina? ¿A qué se dedica? Bueno, yo estudié letras en la UBA, estudié porque quería ser escritora, el camino se fue virando hacia otras cosas, así que fui durante muchos años profesora, sigo siendo profesora de secundaria. Ahora también estoy trabajando como capacitadora en el Ministerio de Seguridad, estoy trabajando, soy lingüista, así que también trabajo como entrenadora de inteligencia artificial, así que buscando la vuelta, sí, en estos últimos años he logrado un gran sueño en mi vida, que es terminar de escribir mi novela, que es el gran deseo que tuve toda la vida, y ahora estoy esperando a ver cómo la publico, pero bueno, hoy soy más que... Frente a todo lo que hice, hoy me siento escritora, quizás. ¡Ay, qué lindo! Y contanos cómo se titula la novela. La novela se llama Bolívar 1068. Mira qué bien. Bueno, no nos vamos a anticipar a la novela porque todavía no está publicada, no. Pero qué lindo y cómo me llama la atención esto, ¿no? De las letras, del escribir, del expresarse, del comunicar, del decir, algo que es prácticamente el antónimo del no decir, ¿no? Del silencio, del callarse, del no poder hablar, ¿no? Yo les comento a los oyentes que Agustina, además de escribir su primera novela, ella escribió también su vida, parte de su vida, lo que le pasó. Participó, fue una de las escritoras del libro Medusa, ¿no? Que coordinó el doctor Vitale, que ya en varias oportunidades hemos conversado de ese libro y sus características. El libro relata en primera persona lo que le sucedió a algunas víctimas de abuso sexual infantil y qué es lo que le pasó, cuál fue el tránsito y cuál fue la respuesta que le dio la justicia frente a este tipo de cosas. Bueno, y vos escribiste un capítulo, el capítulo 16, que se llamaba de los juguetes, ¿no? Decirme, ¿cómo sí. ¿Te recordás el nombre? Tiempo de decirme. Mi camino entre los juguetes y la verdad. Un capítulo profundamente emotivo donde relata a vos algo que le sucedió cuando era chica. Lo que quieras contar de eso. Lo que quieras. Bueno, primero respecto a esto que me decís sobre decirme y sobre hacer de mi vida un poco una oda a hablar, ¿no? Y a expresar.
Creo que en parte es porque desde muy chiquita yo dije lo que me había pasado. Eso creo que marcó a mí. Mi abuelo materno abusó de mí cuando yo era muy chiquita y yo desde el instante en el que me di cuenta de que eso estaba mal, que también es un proceso y es parte de tener un montón de conocimientos sobre cosas que uno no tiene por qué saber en ese momento. O sea, no es solo saberlo, sino también entender que algo está mal, pero sí creo que uno de los grandes triunfos que me permitió que mi historia avance fue saber desde el minuto cero que yo solo tenía que decir. Tener la certeza absoluta de que en cuanta situación en la que yo pudiera decirlo, eso tenía que ocurrir. Al principio, obviamente, existen un montón de barreras al respecto porque esto que vos decís de que probablemente sea el delito más aberrante posible, uno lo vive en carne propia y uno sabe que va a decir lo más siniestro que puede decir una persona. Incluso desde el desconocimiento de ser un niño, uno sabe que lo que va a decir puede descalabrar la vida, anda a saber hasta dónde, ¿no? Entonces, en ese primer impulso de querer decir, aparece la culpa, aparece el miedo, aparece la tensión de decir voy a destruir la familia, la amenaza del otro, ¿no? La amenaza de la otra parte de esta diada que es el abuso, que es el abusador, que es la parte más cobarde de la diada y que le toca amenazarte porque te tiene miedo. O sea, uno piensa que no, uno piensa que uno le tiene miedo, pero es el otro el que te teme, con razón. Y en ese momento te amenazan y te dicen vas a destruir la familia, vas a romper todo. Obviamente por esto, ¿no? Por romper los silencios y por decir. Y para mí, el hecho de haberlo dicho desde el primer momento lo empezó a desarmar, ¿no? Porque el otro solamente tiene poder en el silencio y en la mentira y en no lo ocultar. Cuando uno es chiquito y el otro es grande, el otro tiene más poder. Cuando uno empieza a decirlo, se empieza como a desarmar esa coraza del otro y el otro empieza a mostrarte los verdaderos colores, ¿no? De esta cobardía que yo hablo, que la verdad que por suerte he tenido la dicha de poder ver, lo vi desarmarse en el camino de todo este proceso. Eh, y creo que en parte poderlo decir desde el principio fue una de las grandes diferencias de mi caso y otros. Eh, y creo que en el momento en el que uno lo empieza a contar, se empieza a volver casi la única solución posible, ¿no? Decirlo y decirlo y decirlo hasta que lo escuchen todos, ¿no? Porque Ahora, me parece tan exacto lo que vos decís, ¿no? Y tan, uno lo puede ver esto, ¿no? Y qué bueno que vos lo hayas podido procesar de esta manera. Por lo que vos decís y contás en el libro, a raíz del amor primero familiar y hacia tu hermana, para evitar que a ella le pase lo mismo cuando se dijo, bueno, vamos a cuidar también que la casa de los abuelos se cuide también a tu hermanita, tu hermana menor, vos decidiste poner esta situación a nivel familiar. Y tuviste también tuviste la enorme gracia de tener una compañía, tanto de tu madre como de tu padre, que hoy están acá presentes acá en los estudios, como también como símbolo de te acompaño, estoy con vos y no te suelto la mano por más que tengas la edad que tengas y tengas la vida que tengas. Me parece eso muy valioso y un gran mensaje también para todos los que nos están escuchando, ¿no? Que se puede hacer mucho frente al dolor, que ni la justicia ni nadie puede desandar ni devolver lo que ya está roto, nadie puede devolver una infancia, nadie puede devolver la inocencia, nadie puede devolver eso, pero sí se puede reparar desde el amor y desde la familia y desde la verdadera contención. Recibiste mucha contención. sí, sí, porque yo sí es verdad que uno de las piedras angulares de tomar la decisión de hablar y que no me importe nada era justamente pensar en la posibilidad de que le pase a mi hermana. Para mí eso fue el momento en el que... Y también creo que algo muy importante en este tema, justamente por lo aberrante que es que lamentablemente hay dos bandos, sí o sí. Y estás en uno o estás en el otro. Y yo creo que hay un montón de cuestiones en las que uno puede elegir como
no meterse, no involucrarse, no tomar partido por, y esta no es una de ellas. Entonces, creo que por eso también hay tanto miedo a que la gente lo diga, porque cuando lo dicen hay que tomar una posición y hay que decidir qué va a hacer uno frente a ese tío, ese divino, ese amigo re divino que tenías y que de repente alguien dice que hizo esto y uno tiene que tomar una posición. Y yo era muy chiquita y en ese momento dije, yo no voy a cargar, no voy a cargar en mi conciencia con haber sabido esto y no habérselo dicho a los que la podían cuidar. Porque yo en este momento a ella no la puedo cuidar porque yo era chiquita. Si yo no se lo digo, va a ser mi responsabilidad también. O sea, vamos a seguir repartiéndonos la responsabilidad que es de él, que es lo que viene Tenías pasando. 8 años. Sí. 8 años y sabías que tenías la responsabilidad de tu hermana que tenía 4. Fuerte esto, ¿no? Y yo me imagino, ¿no? Porque, a ver, ¿qué más lo más cercano que uno tiene a una madre y a un padre es un abuelo y una abuela. Y a veces piensa uno que es lo más cercano y que lo más cercano tiene que ser lo mejor. Y a veces lo más cercano es lo que te agrede, ¿no? Eh, Más allá de tu agresor, ¿la sentiste como agresora también a tu abuela por haberse quedado con él? En ese momento, no. La verdad que en ese momento uno está tan roto y es tan difícil y hay que enfrentar la culpa y la cantidad de discursos que existen por fuera de uno y por fuera incluso de la situación puntual. Con esto de, por ejemplo, pensar en que se rompió tu infancia o en que perdiste la inocencia. Como hay un montón de discursos que se empiezan como a mutar en la cabeza de uno y a decir, bueno, ¿qué de todo esto? Por eso también está en la construcción de ser víctima, ¿no? Que uno termina, siempre que uno es víctima, uno no lo eligió. Entonces, de repente hay que fabricarse una identidad a partir de decisiones que uno no tomó y en el momento en el que uno decide empezar a construirse y a crear el yo que uno quiere ser, uno tiene que empezar a decir, bueno, ¿qué de esto yo me quiero quedar y qué de esto yo no me voy a hacer cargo o me voy a correr? En ese momento yo estaba muy concentrada en esa creación de mí misma que significaba crecer y que significaba crecer sin ese secreto. En ese momento no me enojé con nadie, la verdad. Fue como, sí, con el tiempo se me fue generando la certeza de que él me amenazaba con que yo iba a destruir la familia y gran parte de mi familia, desde la actitud que tomó, me hizo sentir que él tenía razón. Y eso es bastante feo. Eso fue bastante grave. En un momento, siendo ya grande, teniendo 30 años, vos empezaste a pensar en tus juguetes, en esos juguetes que habían quedado en la casa de tus abuelos, a los que nunca más, por excelente decisión familiar, volvieron a tener contactos. ¿Vos recordás por qué te hizo ese clic en ese momento de tu vida particularmente? La verdad es porque tomé ayahuasca. Ah, mira que, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Fue en la ayahuasca que yo, como es un ritual de purificación, yo fui a la selva en Ecuador y hice ayahuasca y en ese proceso hubo como eh, el chamán te decía que pensaras en qué querías purificar. Yo toda esta situación había pasado hacía muchos años y yo dije, bueno, yo quisiera como ya despegarme, ¿no? Como empezar a crear una identidad fuera de del devenir de lo que generó todo esto. Y en ese momento, en el proceso, como que yo visualizaba mi casa, no, mi casa, pero yo como libre, como yo sin este recuerdo, sin esta situación de la infancia. Y en el medio de toda esa secuencia, que la ayahuasca me mostró, no sé si recuerdos o de repente me acuerdo de los juguetes que yo tenía en esa casa. Que cuando nos fuimos, porque nos fuimos así, como si hubiese venido una inundación, o sea, fue de un día para el otro y no volvimos nunca más. Y yo dije, che, ¿estos juguetes a dónde habrán quedado? Y entonces cuando volví de ese viaje, hablé con las personas que seguían en contacto con él y con la casa. eh, y les dije, che, en esa casa quedaron todos estos juguetes míos. ¿Alguien me los puede traer? Sí, 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 me dijeron un montón de veces. Y me pasó. Y así fueron pasando años en donde yo pedía los juguetes, lo cual me parecía algo completamente inocente y que no le afectaba a nadie devolvérmelos.
y la gente que podría haberlo hecho no actuó en consecuencia. Entonces, eso empezó como a alimentar esta idea de, claro, no les importa, ¿no? Y fue como revitalizar la misma sensación de tantos años atrás, de esta cosa de no es tan grave que no tengas lo que vos querés. No es tan grave que no lo consigas, no es tan grave que no tengas los juguetes. No es tan grave sacarte un poquito de infancia. No es tan grave lo que te hizo tu abuelo, no es tan grave, no es para que armes este lío, ¿no? Y esa idea, que es una idea muy fuerte, empecé a darme cuenta de que me había signado gran parte de mi vida. Él no es tan grave. Y entonces empezar a dudar sobre lo que siente, sobre lo que piensa, y algo que me di cuenta en ese momento fue, en este momento de mi historia, a mí no me parece grave que a mí algo me haga mal. No me parece suficiente, no me parece que el hecho de que yo no esté bien o que yo no quiera algo o que yo no lo disfrute o que a mí no me guste o que yo no quiera, no me parecía suficiente. Me parecía que era algo que yo me lo podría bancar, era como, te lo podés bancar. Y la verdad es que sí, y la verdad es que también podía no bancármelo. Y tenía todo el derecho del mundo. Y entonces empezó como a surgir esta idea de, ¿y qué pasa si no me lo quiero bancar? ¿Qué pasa si no tengo ganas de seguir esperando? Porque pasaron 6 años en los que yo pedía los juguetes y nadie me los daba. Y no. Y hablaste con tu abuela y tu abuela te cortó el teléfono. Eso fue ya el día que ahí pasó algo muy loco y vaya, algo que para mí fue muy revelador, que fue que justo una amiga mía, por casualidades de la vida, había alquilado la casa de mis abuelos cuando ellos se mudaron. Y entonces mi amiga, yo le digo, ¿viviste en la casa de mis abuelos? Y me dice, sí. Y le digo, ¿vos alguna vez fuiste al altillo que está en la parte de atrás? Y me dijo, sí, había una caja con juguetes nada más. Y a mí ahí me agarra todas las fuerzas de la ayahuasca, la naturaleza y el universo y dije, no, se acabó. Porque fue como, ya no puedo seguir haciéndome la tonta. Esto se me sigue apareciendo. Sea el destino, sea una pavada, sea una flayada que yo sola conecté en mi mente, esto sigue estando acá, sigue estando arriba de la mesa y yo no puedo seguir haciéndome la tonta. Entonces... Además, perdóname que te interrumpa, él admitió el delito. ¿Sí? Él dijo, o sea, él no lo negó, lo único que hizo fue restarle importancia. Sí. Entonces, en ese momento en el que me aseguran que los juguetes estaban en esta casa, yo la llamo a mi abuela. Yo no hablaba con mi abuela desde hacía 20 años probablemente, o más. Y le dije, escúchame, necesito que me devuelvas los juguetes que quedaron en Bolívar 1068. Y ella me dice, se los doné a las monjas azules. Y yo le digo, hace 20 años que no hablamos. Lo primero que haces es mentirme. Y tenés tanta mala suerte, o a mí el destino me quiere tanto, que yo ya sé que me estás mintiendo. Así que, o me devolvés los juguetes, o lo llamo al dueño de la inmobiliaria y le cuento esta historia y veo si él tiene un poco más de empatía que vos conmigo. Y en este momento, bueno, ya me corta, y ahí yo visualizo a un ser externo dándome la razón por primera vez. Entiendo que yo estaba esperando una respuesta cuerda de un montón de gente que no lo está y que no iba a suceder y que ese reconocimiento o ese eco que yo estaba esperando por parte de ellos no iba a venir nunca porque ellos no están pudiendo escuchar lo que yo digo, ni desde lo sensato, ni desde lo coherente, ni desde lo completamente innecesario que era de seguir teniendo los juguetes encerrados en esa casa. Y aparte, lo peligroso de justamente esto, ¿no? Porque si vos me decís, yo te digo, mira, Verónica, esto está bien, y vos me decís, no está mal, bueno, nos peleamos. Pero si yo te digo, esto está mal, y vos me decís, bueno, no es para tanto, claro. No, te puedo decir, o sea, está bien, entonces ya pasa a un tema de percepción tuya. De mérito, claro. De si es grave o no es grave, pero no me estás diciendo, no pasó. Entonces yo te puedo demostrar que sí pasó. O sea, sí pasó y no importa. Sí pasó y sigamos como si nada. Entonces, en ese momento, cuando yo pienso en el dueño de la inmobiliaria, que ese señor no sabe ni que existo yo porque
Pero fue la primera vez que yo dije, claro, yo necesito que venga alguien de afuera a decirme que tengo razón, porque ellos no me lo van a decir nunca. Y ahí fue el día que se me ocurrió hacer el juicio. Ahí fuiste a ver a la abogada. Ahí fuiste a ver a la abogada y le contaste detalles de lo que vos habías pasado, cosa que nunca habías relatado. Sí, y fue, yo siempre digo que frente a yo sé que este tipo de procesos que yo llevé a cabo tienen mala prensa y que está como esta idea de que uno la va a pasar mal. Y la verdad es que obviamente no es una cosa linda, pero yo no voy a olvidarme nunca del momento en el que ella me terminó de escuchar, a mí contarlo por primera vez, y tenía su carpeta así arriba de la mesa, y lo cerró y me dijo, esto es un delito. Y para mí fue revelador. O sea, ese momento fue, y a la vez fue que alivio. Ah, está bien. O sea, no era de loca, no era, sí, está bien. O sea, le conté toda la verdad y sí, era para tanto. Esa fue la sensación que tuve en ese momento. Y fue la primera vez que, claro, alguien de afuera me decía si en la vara de lo que yo me merecía estaba o no estaba esta situación. Y para mí fue un momento muy importante escucharla a ella decirme eso. ¿Querés que hagamos una breve pausa para poder recuperarnos y seguimos más? Unos 2 minutitos nada más, Laureano, y seguimos con más Se hará justicia. ¿Sabes lo que me costó de venir? Bueno, bien. ¿Qué te iba a decir? Muy bien ustedes. Yo lo que quiero más allá de todo esto es transmitir un mensaje, ¿no? Decir que muchas veces, porque a ver, tenemos una profesional exitosa, a las pruebas me remito, y esto ha sido gracias a que te has tenido una familia integrante. Estas cosas son horribles, pero reparar no es la palabra, pero se ha podido resurgir gracias a... Yo creo que sí, y es esto de que a veces a uno le frustra tener que estar tanto tiempo reparando algo que uno rompió. Yo pensaba antes de venir, esto de, viste, cuando se te roban la billetera y uno dice, ahora te vas a hacer trámites, y es como, claro, bueno, sí, pero con tu vida entera. No, sí, decir, ¿por qué tuve yo que estar atravesando y tanto? Ahora seguimos hablando así, así hacemos una genia Constanza, la abogada. Sí, ahora la lembramos. Pero bueno, sí, no la conozco. Vitales también. No, Vitales sí, pero... Y Vitales sí, no, la verdad que se alinearon los astros. Se alinearon los astros porque cualquier otro juez, Vitales... Hasta Vitales fue una vergüenza. Vitales es un ser del tipo de regalito. Es una persona porque tiene un compromiso real con la justicia. No es para afuera, no es para... No. Sí, porque aparte nos explicó todos los vericuetos que tuvieron que hacer como para que esto... Sí, hoy me estuvo explicando. Suceda, pero aparte era re frustrante, como dice ella, el recorrido no fue fácil tampoco. No. Porque se cerraban muchas puertas y bueno, entonces ¿dónde vamos? ¿Cómo seguimos? Cuando quieras, Si requiere asesoramiento, el audio de la doctora Verónica Ottaviano es su punto de referencia en sus sesiones. Usucapión, divorcios y asuntos civiles, comerciales y laborales. Además, proporcionamos asesoramiento integral a empresas con un enfoque profesional y meticuloso. Contáctenos al 4-201-4628 o por WhatsApp al 11-7687-438 o escríbanos a estudioverónicaottaviano@gmail.com. Además, lo invitamos a seguir el programa Se hará Justicia en Instagram, @programa Se hará Justicia, donde exploramos temas legales de interés general. Doctora Verónica Ottaviano, comprometida con la excelencia y su bienestar legal.
Bueno, seguimos con más Se hará justicia. En esta entrevista profunda, difícil, pero a la vez comprometida, ¿no? Yo quiero resaltar un poco lo que hablaba fuera del aire, que la idea es la toma de conciencia, no solamente de los operadores judiciales, que siempre se puede hacer algo. Cuando se quiere, se puede. Ahora vamos a hablar con Agustina todo lo que ella tuvo que transitar hasta llegar a esta instancia, sino cómo impacta lo que haga muchas veces la justicia en la vida de las personas. Un profundo mensaje no solamente a los operadores judiciales, como decía, sino también a las familias. Esas familias que no saben qué hacer cuando se enteran de que quizás su hijo o su hija tuvo una agresión de esta naturaleza. Y quizás lo que tengan que hacer no es una gran denuncia, no tengan que ir a los medios, o sí, no sé, con lo que quieran, pero lo que sí tienen que hacer es acompañar y creer. Eso es lo que tienen que hacer, acompañar y creer. Y con eso, y amar, ¿no? Y con eso yo creo que es más que suficiente. El resto después se va resolviendo. Agustina, ahora, bueno, podemos hablar de esto, de lo que te sucedió, podemos hablar de que los juguetes al final los recuperaste, ¿no? No. Nunca los recuperaste. No, después ya no los quise. Después ya no, está bien. Eran un camino, me parece, pero no. No, y de hecho, bueno, fue un poco la evidencia de que efectivamente ese camino tenía que cerrarse, porque no llegaron nunca. ¿Cómo empezó? Porque ahora esto tuvo un final, ponele, entre comillas, feliz. Porque bueno, ahora después vamos a hablar de qué es lo que sucedió. Pero tuviste que transitar mucho y no fuiste siempre bien tratada en la justicia. No, lo primero que me pasó en el respecto, lo primero fue, mi primera aproximación fue Constanza, mi abogada, que es ¿Cómo se llama? Constanza García. La doctora Constanza García, acá, la reconocemos, la admiramos y le agradecemos. Sí, genio, total. Ella fue mi primera aproximación, que fue una aproximación bastante amable, como te decía, ella me escuchó todo lo que yo tenía para decir, y bueno, me dijo, esto es un delito, lo vamos a denunciar. Después de esto, en la primera fiscalía en la que estábamos, hubo una citación, o sea, ella presentó los escritos, no me acuerdo cómo son los procesos, pero me citaron y lo sé porque yo tuve que pedir permiso en los colegios donde yo trabajaba en ese momento, y ahí se generó algo en lo que fue el primer gran escollo para mí, que fue, bueno, yo ahora tengo que pedir permiso para faltar, pero uno tiene que decir por qué va a faltar al trabajo. Y entonces era como, ¿y qué hago? ¿Miento? Pero ¿y si cuento y tengo que contar todo? Y la verdad es que fui obligada por esa situación a exponer lo que había pasado, o sea, qué iba a pasar, porque también yo no sabía por cuánto tiempo iba a tener que pedir permisos en el trabajo para distintas cosas. Entonces la verdad que tampoco me sentía cómoda diciendo, ay, tengo que ir al médico, o no sé, tampoco, porque parte del proceso era, bueno, no, si va a pasar esto, yo no quiero estar ocultándome, claro, mintiendo. Pero también es cierto que, por ejemplo, trabajando en un colegio, de repente quedas expuesto ante un montón de gente, que de repente todo el mundo tiene una opinión, de repente todo el mundo tiene una historia propia, que te la empieza a compartir cuando estas cosas salen. Pasan un montón de cosas, que con el tiempo fui aprendiendo a lidiar con eso, pero bueno, sucedió en esa situación. Pido permiso, le cuento a mis directivos que esta era la situación, de lo que estaba pasando y por qué yo iba a empezar con todos estos mambos y qué sé yo. Me preparo implica no dormir, nervios, uno no sabe, yo no había estado nunca en una fiscalía en mi vida, entonces la verdad que fue como... Y el día que llegué, me dijeron que no había cita para mí, que no me habían citado, que yo no estaba anotada en la agenda de la fiscal. Una vez más te invisibilizaron. Y encima, desconociendo, o sea, de nuevo generando la misma secuencia de, no, escuchaste mal, te pareció a vos. No me escuché mal y no me pareció a mí. Yo tenía un mail, que ahora no está, que decía que yo tenía que venir este día hasta ahora. Así empezaron a sucederse. Después ya me fui acostumbrando a que sucedieran este tipo de cosas, ya no lo esperaba. Ya me decían, tenés que venir tal día. Y yo ya decía, bueno, vemos.
vamos a ver si voy tal día, vamos a ver si me reciben tal día, y nunca nadie me atendió. Esto fue bastante, ya me empecé a enojar yo ahí, yo ya estaba como enojada porque justamente es esto, sentir, empezar a darme cuenta de la exigencia que tienen las víctimas de valentía, de paciencia, de templanza, de discurso, de una cantidad de cosas, y yo decía, ¿por qué me siguen pidiendo cosas a mí? Claro. O sea, ¿en qué momento va a pasar esta pelota a que de alguna forma él sienta la responsabilidad de lo que me hizo? Porque hasta ahora la única que coordina su vida en torno a lo que él decidió soy yo. Y ahí fue donde tu abogada tuvo la lucidez de decir, bueno, vamos a pedirle una audiencia al juez de garantía directamente, vamos a salir de la fiscalía, Sí, con la bendición de que el juez de garantía de ese momento que estaba interviniendo era quien ahora es el presidente de la Cámara de Apelaciones de nuestro departamento judicial, el doctor Gabriel Vitale. sí. Entonces te recibió Gabriel. Sí, nos llamó, fuimos con mi mamá, conmigo, y fuimos por primera vez a que alguien nos escuche, nos reciba. Él sabía mi causa, sabía mi nombre, sabía el nombre de él. O sea, esto es algo, esto que respecto a los nombres también es algo como muy fuerte, ¿no? Yo a veces pensaba, yo he pensado tanto en él, en mi abusador, y yo decía, él se acordará de mí, él sabrá, él- a él le resonará de algo mi nombre. Y, y uno de los motivos por los que quise hacer el juicio fue para eso, para que me vuelva a escuchar, para que se vuelva a acordar de mi nombre, porque si él se olvidó y yo me quedé haciendo toda mi vida en torno a a los desastres que él dejó, como bueno, no, que mi nombre también se te aparezca a vos. Claro, porque él no perdió ni el matrimonio ni nada. Nada, su vida continuó en la inocencia del silencio del resto. Él lo único que dijo que a él le había pasado algo parecido cuando era chico. Y que él que- pensó que estaba bien. y nada. No, y después los peritos dijeron que sabía que estaba mal. O sea, los peritos dijeron que no creía que estaba bien lo que estaba haciendo. Y vos lo llamaste y le avisaste que lo ibas a denunciar. Claro, porque el problema fue que dentro de todo esto que tardábamos, que me decían que sí, que no, yo en un momento, yo aparte terapia a full desde el inicio de mi vida, entonces yo le decía a la psicóloga, yo me siento muy angustiada, me siento muy nerviosa, no sé por qué tanto, y llegó a la conclusión de que yo tenía miedo que él se muera. Yo Claro. tenía miedo que él se muera sin saber que yo estaba Impune. haciendo todo esto. Por lo menos que se preocupe. Por lo menos esto, ¿no? Que en algún momento él no se pueda dormir, que en algún momento algo de todo esto lo roce, porque yo lo veía correr por los prados de todas estas situaciones. Entonces me empecé a angustiar pensando, ¿qué pasa si se muere y no se entera? Y entonces pasaba el tiempo, y yo cada vez estaba más angustiada pensando esto porque era viejo, igual sigue vivo, chicos. No se ilusionen, pero sigue vivo, pero en ese momento yo estaba muy angustiada. Entonces en un momento le dije, hablé con Constanza y le dije yo, o sea, una vez que ya habíamos hablado con Vitale y esto ya estaba iniciado, la llamé a Constanza y le dije, ¿lo puedo llamar? Y decírselo yo, porque no sé cuándo lo van a noticiar, no sé cuándo le va a llegar la citación, yo no quiero que se muera, ¿lo puedo llamar? Y me dijo, sí, llamar. Y lo llamé por teléfono. Yo estaba en el colegio trabajando, le pedí a una amiga que me ayude, porque no sabía si él me iba a cortar o no me iba a escuchar, así que le dije, llama vos, decís que sos del banco y pasame. Y lo llamó, preguntó por él, atendió, y cuando me dio el teléfono le dije, hola, soy Agustina. Ay, hola Agustina, ¿cómo estás? Me dice. Y yo le digo, no, te quería decir que te denuncié. Y ahí se puso a llorar y me dijo, ¿por qué me estás haciendo esto? Esa fue su única frase y yo le corté y ya ahí me quedé tranquila. Ahí dije, bueno, listo, a partir de ahora, si vos estás llorando en tu casa, bueno, bárbaro. Y ahora que lleve el tiempo que tenga que llevar. Bueno, y Gabriel Vitale le dio una vuelta de tuerca a esta situación, ¿no? Dijo, bueno, a ver, es cierto, el delito está prescripto, no podemos hacer nada frente a esto, no va a tener una condena, pero podemos hacer algo que se hizo con los juicios de lesa humanidad que estaban prescriptos, y podemos hacer algo que se llama juicio a la verdad.
juicio por la verdad, ¿no? Vamos a declarar que el hecho sucedió y que tenga la condena social que tenga que tener, ¿cierto? Y bueno, y así fue. ¿Y cómo te sentiste frente en este juicio por la verdad? La verdad es que pasaron varias instancias y como que también fue en muchos momentos ilusionarme y que después no, y que iba a ser juicio por jurados y después no, y que, o sea, hubo como muchas idas y vueltas, que la verdad que para una persona que no tiene nada que ver con este mundo, es todo un mundo, ¿no? Como que de uno de repente, cada paso que dábamos era como, bueno, nos juntábamos en familia, pensábamos, bueno, ahora qué vamos a hacer, qué vamos a decir, cómo vamos a afrontar esto, y la verdad es que cuando finalmente llegó la condena, fue alivio más que nada. Alivio. ¿Él participó del juicio? Él participó, pero yo no lo vi en ningún momento. Sí lo hicieron ir a él a la fiscalía. Va ahí a donde estaba Gabriel, que no sé qué es. Sí, el juzgado de garantía. Sí, sí. Fue varias veces, lo hicieron ir, pero bueno, nunca nos cruzamos. En ningún momento yo lo he vuelto a ver a él. Sé las cosas que contestaba porque me mandaban los escritos y las cosas, pero no. Y también lo que sucedió fue que Vitale dispuso una modificación en la fiscalía interviniente. Se modificó el fiscal, ¿no? O sea, se dejó de lado ese fiscal y se nombró otro fiscal. Se le asignó el caso a otra fiscalía. Sí. Y bueno, y frente a esta, después de lo sucedido, ¿tuviste repercusiones a nivel familiar de esto? ¿O nadie nunca más dijo nada? Hubo repercusiones familiares que llegaron para mí tarde. Perdón, pedidos de perdón. Ni siquiera. Pero bueno, vi que pasó esto. Yo quiero leer un poco lo que parte de la sentencia del doctor Vitale en estos novedosos, ¿no? Porque el caso de Agustina Castells fue el primer caso donde se llegó a lo que llamamos la declaración de verdad, ¿no? Porque no podemos hablar de condena porque no hubo una condena porque el delito estaba prescripto. Pero fue el primer caso que llegó a sentencia. Así que es muy importante porque sentó todo un precedente, ¿no? En el país en relación a los juicios por verdad frente a delitos sexuales prescriptos. El fallo del doctor Vitale dice lo siguiente, no lo voy a leer todo, voy a leer solamente una parte de la parte resolutiva, donde dice que resuelvo hacer lugar a lo peticionado por el señor agente fiscal, doctor José Luis Juárez, y por la víctima de autos, declarando probados los hechos ocurridos entre los años 1993 al 2000 por parte del autor responsable, Humberto Haroldo Bello, de circunstancias personales sobrantes en autos, por abuso deshonesto agravado en concurso real con corrupción de menores agravada, hechos reiterados, y abuso sexual gravemente ultrajante agravado en concurso con corrupción de menores agravados, hechos reiterantes. En perjuicio de su nieta, quien tuviera en ese momento entre 4 y 12 años de edad. O sea, esto tiene nombre y apellido, ¿no? Y bueno, y me parece que la gente lo tiene que saber, ¿no? Que el responsable, el agresor, tiene nombre y apellido. Se llama Humberto Haroldo Bello. Lo que hizo el doctor Vitale también fue declarar la responsabilidad del Estado Nacional ante la omisión de cumplimiento de las obligaciones asumidas respecto de la prevención, investigación y sanción de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, según los fundamentos establecidos anteriormente. Se habla en extenso en el fallo de que hay convenciones internacionales de derechos humanos, convenciones internacionales de derecho del niño, que tienen un raigambre constitucional, que están por encima de cualquier otra norma y que sin embargo todavía se siguen declarando prescriptos estos tipos de delitos y que todavía la víctima se la sigue revictimizando, haciendo ir a varias veces a tribunales con toda una cuestión protocolar y demás, sin tener presente estas garantías constitucionales. Por eso
en un fallo que, bueno, que a nivel es muy importante por lo simbólico, por lo que representa, aunque no tenga una sanción efectiva, porque no la puede tener, de declarar la responsabilidad del Estado Nacional. Y esto, vuelvo a ser insistente con esto, porque me parece interesante que los operadores judiciales tomen razón de esto, que a veces no se puede todo, pero a veces se puede algo, y ese algo a veces es suficiente como para hacer resurgir a una persona que ha sido víctima de una agresión. Más de una vez vos has dicho que no querés que te llamen víctima, preferís que te llamen sobreviviente. ¿Querés explicarnos por qué eso? Sí, creo que el gran problema con la palabra víctima es la falta de agencia que uno le queda, ¿no? La víctima no decide, la víctima las cosas le pasan, las cosas le ocurren, el otro es el que toma las decisiones. Y yo, eh, durante tanto tiempo, él fue el agente de todas las oraciones que tenían que ver conmigo, y yo terminaba siendo como él el objeto directo. Mi alma de profesora de lengua era como, yo soy el objeto directo acá, o sea, él dispone, me saca como si yo fuese, incluso posteriormente a la situación de abuso, en la justicia también, o sea, hay que ver si él responde, no, él tiene que responder, o sea, él tiene que responder. Y, y creo que la posición de víctima genera como esta idea de pasividad que creo que es una cuestión que es la que genera el abusador, ¿no? Ponerte en ese lugar de vos no podés decidir, vos no podés decir lo que va a pasar acá. Y creo que una parte muy importante de sanar esto es cuando uno se da cuenta de que sí, de que uno también puede hacer cosas, ¿no? Por hablar, acompañarse de otras personas, decir, y buscar como la salida desde una posición activa, ¿no? Que incluso recién te decía, a veces uno se agota. Yo muchas veces me he enojado por la cantidad de cosas que he tenido que hacer a partir de una decisión que no tomé, ¿no? Con la cantidad de cosas con las que he tenido que lidiar, que te decía, ¿no? Como en un ejemplo muy trivial, es como cuando te roban la billetera y vos decís, oh, ahora tengo que ir a la obra social, tengo que ir a hacerme el documento, tengo que ir a hacerme este trámite, el otro, cancelar las tarjetas. Bueno, así me pasó a mí con mi vida. Tuve que arrancar desde chiquita haciéndome cargo de teniendo que lidiar con aprender a sobrellevar tal. Entonces, siendo una posición tan activa que se exigió de mi parte, es como que me parece un poco injusto ser considerada víctima, ¿no? Como que he hecho tanto sin desearlo y sin quererlo que creo que me merezco que me llamen sobreviviente porque lo sobreviví y no desde un lugar de la pasé. No, hice un montón de cosas para salir de ahí, que me parece que a veces en una posición como en la que estoy yo, en la que ya pasaron tantas cosas, uno dice, hoy mira todas las cosas que me hicieron hacer, pero cuando estás en la desesperación del pozo de la negrura, pensar que hay algo para hacer es lo que te puede salvar también. Muy, muy interesante la forma en que has tenido para resolver esto y muy admirada, ¿no? de tu fortaleza, de tu valentía y de tu resurgimiento. Y bueno, en nombre de toda la sociedad te pedimos disculpas y en nombre de toda la sociedad te agradecemos. Y bueno, yo, Verónica Otaviano, te agradezco enormemente que estés hoy acá en este espacio y que haya tenido esta gentileza y este acto de amor de venir a contarnos algo tan íntimo, ¿no? Que es algo que, bueno, no puede haber nada más íntimo que esto. Así que muchas gracias, Agustina. Muchas gracias también a Andrea, Jorge, que están acá presentes, que me pidieron que no querían conversar, pero bueno, que sí, en un acto de muchísimo amor están acompañando a su hija. Así que bueno, gracias. Yo les doy gracias a todos, a cada uno de ustedes, a los que hacen posible que podamos seguir construyendo este espacio cada jueves. Gracias a todo el equipo de Será Justicia, gracias a Luna Lense que está acá sacándonos fotitos, gracias a Ciro Barbería por ocuparse de las redes, gracias a Laureano García, nuestro querido operador y coproductor, a Diego de Matei, que está del otro lado dirigiendo esta radio. Muchas gracias también a Leo Martín por esas notas editoriales, gracias a todos los medios que replican nuestras entrevistas. Y bueno, y como para terminar esto, ¿no? Te pregunto,
¿Vos pensás que en tu caso se hizo justicia? Eh, si justicia es que cada uno tiene lo que se merece, no. Pero estuve mucho más cerca que muchas otras personas, eso lo agradezco. Me hubiese gustado, me gustaría en realidad, sigo deseando que, que no haya que hacer tanto mérito para tener justicia. Esto tendría que haber sido más fácil, porque yo soy muy consciente de la cantidad de privilegios que tuve en este proceso, empezando por la familia que me tocó, que me cuidó, que me escuchó, que me creyó, lugares privilegiados dentro de la sociedad, lugares de formación que me permitieron poder decir las cosas que quiero decir sin que se malinterprete, sin que se tome para otro lado, la firmeza de poder decir las cosas, pero siento que la mayoría de esas cosas se construyen desde privilegios que he tenido y la verdad es que yo desearía que no tuviéramos que hacer tanto mérito para que se nos escuche, que se nos crea, se nos acompañe. Me parece que es algo que cualquier persona que haya pasado lo que yo pasé o cualquier delito de estas características que son tan hostiles y tan denigrantes y tan terribles, cualquier persona que los haya atravesado se merece que la escuchen y que la acompañen y que la cuiden. Y me parece una lástima pensar que que mis, que mi caso se resolvió así porque tengo buena estrella, privilegio y mucha suerte. Me gustaría que no haya sido por eso que llegué a donde llegué. ¿Algo más que nos quieras decir, que quieras transmitir? Este espacio es libre. No, simplemente esto, instar a que algo que siempre pienso es que muchas veces cuando se habla de estos temas se remite a números inexistentes o a números que no son, diciendo, bueno, pero la cantidad de... Y yo creo que en parte es porque asumen que va a seguir esta perspectiva de no denunciar, ¿no? Y si en realidad todas denunciáramos todo lo que tenemos que denunciar, se les acabaría el papel del mundo. Así que denuncien. No, no es un proceso tan hostil como a veces uno cree o lo que parece cuando uno ve las películas y si bien es difícil, es un proceso muy reparador, que alguien te escuche y que alguien te diga que tenías razón en estar enojada o que tenías razón en no tener que vivir eso. Me parece que es un proceso difícil, pero que se puede y que hay un montón de gente para acompañarte y para darte una mano y para escucharte. Yo por suerte tuve a mi familia, pero también me he convertido en esa persona para muchos otros, entonces hay un camino por recorrer y que cuando uno cree que no se puede hacer nada, se pueden hacer cosas y que se animen a recorrerlo si lo desean. No la denuncia, pero sí hablar con quien sea, con tu amiga, tu marido, tu esposo, hablar. Hablar y después ves para dónde ir, pero cuando uno está con alguien es más fácil pensar para dónde caminar, ¿no? Solo esto te consume porque te quedas encerrado con tu abusador, sos vos con tu abusador. Cuando vos metés a otras personas en la diada, el Le otro... sacaste el poder. Sí. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, nada, sencillamente vamos a cerrar por el día de hoy. Vamos a volver a agradecer y vamos a decir que ojalá cada día podamos hacer un poquito más de justicia. Hasta el jueves próximo. Mi nombre es Verónica Otaviano y como siempre el gran deseo es que se haga justicia.